estar pues acá celebrando, y ojalá el Señor nos pusiera en el corazón, siendo que todavía faltan algunos días por delante, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, el poder traer a amigos, a vecinos, para que ellos vinieran también y compartieran un momento un tanto distinto, un tanto diferente. Ya vamos a ver nuevamente a los personajes bíblicos. Ahí anda Pedro, ahí está listo ya para dar. eh, hermano eh, Valencia, Héctor, ahí está con su barba larga. Pero qué bueno que podamos estar en esta noche acá. Vamos siempre a reflexionar en la palabra de nuestro Dios, y creo que todos estamos muy claros de el tema con el que estamos corriendo durante todo este mes de diciembre. Un tema que para mí es altamente importante, y es importante porque la palabra del Señor dice que la verdad nos hace libres. La ignorancia nos esclaviza, en otras palabras, pero cuando llega la luz, y la luz del Evangelio, entonces las cosas comienzan a ser distintas, comienzan a ser diferentes. Yo decía el domingo, miren, no se enfoquen, no es un árbol de Navidad el que estamos montando, sino lo que estamos haciendo es celebrando eso, concierto de luces. Porque la idea es enfocarnos en eso, y el Señor lo dijo, yo soy la luz del mundo, y ese es el punto que estamos tratando de hacer sobresalir. Que cada lucita, cualquiera sea su color, pues nos llame a entender que el Señor es la luz. Y Él es el que trae claridad, entendimiento a nuestra vida, para que nuestra vida comience a ser distinta, comience a ser totalmente diferente. Y ahí es cuando las verdades del Evangelio pues se vuelven altamente importantes. No solamente ser miembro de una congregación, sino entender las verdades por las cuales nosotros creemos para nosotros mismos, pues que somos cristianos, ¿verdad? Y somos cristianos evangélicos. Y como estamos corriendo durante, repito, este mes sobre la verdad en relación de maldición a bendición, y eso es lo que hemos estado predicando durante todos estos días, yo quiero darle continuidad a algo que de alguna manera iniciamos el día domingo, y que en la mañana el Señor nuevamente me lo ponía, porque yo le preguntaba, siendo que se abrió el espacio, y yo le decía pues, al Señor, ¿y de qué voy a predicar en la noche? Pero poco a poco comenzaron a surgir los pensamientos, y no me apartó de maldición a bendición, sino continuó hablando en el mismo rumbo y en la misma trayectoria, y eso es lo que quiero hacer por un ratito pues en esta noche. Según entendemos de la palabra del Señor, o más bien cómo debemos entender lo que es la bendición y lo que es la maldición. Y es bueno entenderlo porque todo mundo usamos la expresión el Señor le bendiga, el Señor le bendiga y el Señor le bendiga. Pero al ir recorriendo, y eso es lo que hemos estado haciendo, y ya en su momento o estado, o sea, comparativo, cuando comenzamos ya a ver todo lo que son las bendiciones del Señor, entonces comenzamos también a reflexionar, bueno, ¿realmente seré yo bendecido tal como la palabra de Dios lo dice? ¿O habrán algunos aspectos que tengo que ir agregando a mi vida particular?
Y ese es todo el ánimo, no tanto para sacarnos de la bendición, sino todo lo contrario, para meternos. Porque si algo anhelaría de todo corazón es realmente ver a cada miembro de la iglesia, fraternidad cristiana, viviendo lo que el Señor ha prometido en su palabra. Cuando dice, bendito tú en el campo, bendito tú en la ciudad, bendito tu arteza de amasar, bendito tus graneros, bendita tu entrada, bendita tu salida, y que eso sea parte de nuestra vida. Ese es mi mayor anhelo. Entonces, ¿qué vamos a entender por bendición? Dice que la bendición es una declaración del favor o misericordia de Dios sobre aquella persona que voluntariamente accede a obrar o a actuar en obediencia a los principios, leyes o mandamientos que el Señor establece en su palabra. O sea, es una declaración, repito, del favor o la misericordia de Dios sobre aquella persona, fíjese, que voluntariamente accede a obrar o actuar en obediencia a los principios, leyes o mandamientos que el Señor establece en su palabra. O sea, no es obligado, sino altamente voluntario. ¿Y qué sería entonces la maldición? La maldición sería aquella declaración del juicio de Dios sobre aquella persona que con sus obras o acciones quebranta el pacto o los principios, leyes o mandamientos que el Señor establece en su palabra. Entonces, en la bendición, encontramos a una persona que voluntariamente accede a actuar, a obrar conforme los principios y mandamientos. Pero en el caso de la maldición, lo que encontramos es a una persona que ha quebrantado el pacto o que ha desobedecido los principios, las leyes o los mandamientos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Ahora, cuando las bendiciones se manifiestan, según Deuteronomio 28, estas vendrán cubiertas de un ropaje. Vendrán cubiertas, o sea, de un ropaje que nosotros vamos a poder identificar. ¿Cómo es en el caso el ropaje de la bendición? ¿De qué está cubierta la bendición en la vida de una persona? Dice que la bendición tiene un ropaje, fíjese bien, de exaltación. Tiene un ropaje de salud. Tiene un ropaje de productividad. Tiene un ropaje de prosperidad. Tiene un ropaje de realización y satisfacción. Como queriendo decir que en todo lo que la persona haga tendrá el favor o el bien de nuestro Dios. Entonces eso es lo que caracteriza la vida de una persona viviendo, fíjese, dentro de lo que nosotros llamamos la bendición del Señor. Y repito, ¿de qué está cubierto? Como para que estemos claros. La bendición está cubierta de un ropaje de exaltación, de un ropaje de salud, de un ropaje de productividad, de un ropaje de prosperidad, de un ropaje de realización y de un ropaje de satisfacción. Y en todo esto, el bien del Señor, como dice la palabra, el bien y la misericordia te seguirán, dice, todos los días de tu vida. Entonces, esa es bendición del Señor. Pero cuando las maldiciones se manifiestan, estas también traerán su ropaje. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el ropaje de las maldiciones? ¿Cómo las vamos a identificar?
Y dice que el ropaje de la maldición es humillación o vergüenza. Es esterilidad. Es enfermedad física o mental también, porque la palabra habla hasta de locura en aquellas personas que no están bajo la bendición, sino la maldición. Hay desintegración familiar, hay pobreza, hay derrota, hay opresión, hay fracaso, y el bien del Señor no existe, pues de esta manera la persona habrá recibido el pago por haber ignorado o apartado su vida del mandato del Señor. Entonces eso es algo que debemos tenerlo claro. Yo lo voy a repetir, fíjese bien, porque necesitamos irnos identificando con estas cosas. Repito, no para meternos en ellas, sino para salir de ellas en el nombre del Señor. Entonces, el ropaje de la maldición es un ropaje de humillación o vergüenza. Es un ropaje de esterilidad contra la palabra de productividad. La persona en maldición no es productiva, sino es estéril. No da ningún fruto. Enfermedades, ¿verdad?, constantes. Desintegración familiar. Fíjese, no tiene esa capacidad para gozarse con su cónyuge, con sus hijos, con la tía, con el tío, con la abuelita, con todo. Yo no sé si conocen ustedes familias donde precisamente en estos días se reúnen y nosotros lo que vemos es eso, ¿verdad? O sea, a lo mejor ambos están vivos, ¿verdad? Los abuelitos dicen, y todo el mundo se reúne en torno a los abuelos, ¿no es verdad? Y los abuelos gozan de aquello, gozan de los hijos, gozan de los nietos, y parece que ya hay tataranietos. Fíjese que todo ese ambiente que se genera es fruto de la bendición, fíjese, del Señor, ¿verdad? A lo mejor usted no se ha casado y entonces es parte, ¿verdad? Todavía van donde los abuelos, pero a lo mejor un día los abuelos vamos a ser nosotros, fíjese, y vamos a querer que todos, ¿verdad?, estén en nuestra casa. No se vayan para otra cosa, sino que sea parte de todo ese ambiente. Ahora, eso no es algo que lo haya instituido el gobierno de la República, hermano, ¿verdad? Nada por el estilo, sino fíjese que es la bendición del Dios Todopoderoso, fíjese. Y toda esa algarabía que se escucha cuando, repito, está reunida toda la familia, eso es precisamente la bendición del Señor cayendo sobre una familia, cayendo, fíjese, sobre un hogar. Así es que ya les dejo el enfoque, o sea, mental de qué es lo que debemos de desear. Ahora, en el Antiguo Testamento, y como estamos yendo hacia la bendición, en el Antiguo Testamento, y según la ley, la manera en la que la persona podía optar, fíjese, por el perdón del Señor cuando estuviese consciente de su desobediencia o pecado, era el presentarse al templo del Señor con una ofrenda por el pecado. Esa es la forma como se instituyó en el Antiguo Testamento, cuando el Señor a través de Moisés les dio a conocer tanto las bendiciones como las maldiciones. También les puso un camino, fíjese bien, les detalló un camino de cómo ellos podían huir de las maldiciones y buscar como necesario el perdón de Dios para que no se desatara ese desastre de males, sino que fuera detenido, porque el Señor ya había perdonado el pecado en la vida de la persona. Entonces dice que la forma como era instituido
o cómo era practicado en el Antiguo Testamento esa búsqueda del favor de Dios, tratando de huir de todo el desastre que venía por haber desobedecido al Señor. Fíjese que se lee de la siguiente manera. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, oiga bien esto, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis, dice, vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces lo que conocemos es que la forma en la que Dios mismo en la práctica de la ley había instituido para que no vinieran esas maldiciones y el perdón del Señor llegara, era que cada uno debía de presentarse cuando estuviera consciente, fíjese, de su desobediencia. Se tenía que presentar con un animal para ser sacrificado. Entonces dice que la persona ponía su mano sobre la cabeza del animal, y esto era el sentido identificativo. Como queriendo decir, bueno, yo no voy a morir, pero yo le traspaso, ¿verdad?, mi mal a este animal. Y el animal era sacrificado en nombre, como que la persona era la que estuviera muriendo, fíjese. Entonces cuando ya la ofrenda se había presentado, entonces se entendía que allí se hacía efectivo en este caso, o sea, el perdón, y la persona quedaba libre de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque ya la ofrenda de sacrificio había sido presentado a través, en este caso, de un animal. Ahora, según la misma ley, dice que ese animal que era presentado en sustitución de la persona, buscando el perdón de Dios, no podía ser cualquier tipo de animal, sino que debía de ser un animal sin defecto, fíjese. Y dice, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Entonces dice que el animal debía ser en sus características un animal que no tuviera defecto alguno, sino que tenía que ser rebuscado, digámoslo así, entre todos y ubicado como un animal sin defecto, como reconociendo en este caso hacia quién iba a ser presentado. De manera que se dijera que dicho animal era digno, en este caso, del sacrificio que iba a ser presentado delante de Dios Padre. Ahora, esa forma de buscar el perdón de los pecados y librarse de las maldiciones en el Antiguo Testamento, dice que no era sino una figura, fíjese, una figura del sacrificio perfecto que un día sería presentado en la persona del Señor Jesucristo. O sea, no era, digámoslo, el sacrificio ideal, digámoslo, sino que solamente era una figura, en este caso, del verdadero y perfecto sacrificio que iba a ser presentado, en este caso, a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, por eso al Señor, cuando apareció, dice que a él le llamaban el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, Juan el Bautista le llamó de esa manera. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
del mundo, quita, fíjese, esa expresión es importante, quita el pecado del mundo. Entonces, como figura de una ofrenda a ser sacrificada, dice que el Señor Jesucristo cumplió la ley que decíamos exigía que fuera un animal sin defecto. Y cuando se describió, fíjese, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, las características en torno a la persona de Cristo Jesús, se la describió como tal, o sea, como un hombre recto, como el hombre en este caso ideal, que daba la medida del sacrificio, en este caso que la justicia de Dios esperaba para que el pecado del mundo fuera quitado de en medio, fíjese usted. Entonces se dice del Señor Jesucristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado, dice, de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, mire, ofreciéndose a sí mismo como ofrenda a sí mismo. Entonces, como ofrenda él y como sacerdote, el Señor Jesucristo dice que cumplía la ley, y a través de él era presentado ese sacrificio perfecto, así como lo oyen, delante de Dios Padre. Ahora, al presentarse el Señor como ofrenda o sacrificio perfecto al Señor, oiga bien esto, cubrió todas las expectativas de la justicia de Dios. Mire usted, en cuanto a la ofrenda por el pecado. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces lo que se entiende es que el cielo, mire, en Cristo Jesús, siendo que la ofrenda que se había presentado era perfecta, que el cielo en Cristo Jesús ya no volvería a demandar juicio por el pecado del hombre, porque el castigo por el pecado ya fue pagado por el Señor Jesucristo. El cielo ya no está demandando, fíjese, ya no demandaría juicio por el pecado, porque ya el Señor lo estaba pagando el precio, fíjese, de toda nuestra desobediencia a Él. Entonces, con la ofrenda de animales, las expectativas de la justicia del Señor no daban la medida, no satisfacía. Y la persona, una vez era consciente de su pecado, tenía otra vez que volver al templo para presentar otra vez otro sacrificio. Pero con el sacrificio del Señor Jesucristo, el tiempo, fíjese, de los sacrificios se terminó, por encontrar la justicia de Dios, amplia satisfacción en el sacrificio del Señor Jesucristo. Mire, si hoy estuviéramos en el tiempo de la ley, a lo mejor no fueran pupusas las que estuvieran vendiéndose acá, ni hamburguesas, ni pan dulce, sino lo que se estuviera vendiendo serían cabritos o becerros, o todo aquel tipo de animal que la ley listaba como ofrenda por el pecado, fíjese bien. Porque eso es lo que la gente llegaba a hacer al templo, a presentar ofrenda por sus pecados. Pero en Cristo Jesús, oiga bien, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y las maldiciones fueron apartadas para todos los que
iban a reconocer al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Ahora, oiga lo que dice este pasaje de la palabra de Dios. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y oiga bien esto, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Pero por qué ya no se va a acordar? Porque en Cristo Jesús, todo el castigo de nuestra desobediencia estaba siendo pagado. Fíjese. Entonces dice, pues donde hay remisión, en este caso de los pecados, ya no hay más ofrenda por él. Ya no tenemos que retornar a sacrificios, porque hubo un sacrificio perfecto, repito, que cubrió totalmente toda la demanda de la justicia de Dios, y el Señor y Dios Padre se sintió cubierto, satisfecho en su justicia de la ofrenda que estaba recibiendo en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, por eso decimos, y desde el día domingo yo estoy diciendo esto, toda maldición fue quitada en Cristo Jesús. Toda maldición fue quitada en Cristo Jesús, porque las consecuencias a la desobediencia ya fueron pagadas por el Señor. Y el destino para los hijos de Dios es plena libertad para vivir en comunión con el Dios Todopoderoso. Entonces, hay que decirlo, si un hombre hoy día se pierde, ya no se pierde por causa del pecado, porque el pecado fue quitado en Cristo Jesús, sino más bien la persona se pierde por haber rechazado el sacrificio del Señor Jesucristo. Fíjese usted. Entonces el dolor más grande del cielo, fíjese que no es tanto el pecado, sino ¿sabe qué es? Nuestra desobediencia, hermano, al Señor. Porque en Cristo Jesús toda nuestra maldición fue apartada. Entonces el pueblo cristiano no es un pueblo maldito. No puede serlo. Y decíamos que Dios nos ha dejado un recurso para huir de la maldición. Y dice que la forma, ¿verdad?, en la que se ha establecido dentro de la gracia de Dios es que si confesamos con ¿qué? Nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, por eso el pueblo del Señor que entiende la Escritura, no solamente que asiste a una iglesia, sino que entiende la Escritura, practica para sí mismo con constancia, fíjese bien, la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque eso me hace apartar, fíjese bien, la maldición o el desastre de males que pueda venir sobre mí por causa de la desobediencia. Entonces somos un pueblo redimido, por eso dicen redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Y esa sangre, dice, nos ha limpiado de todo nuestro pecado, fíjese bien. Entonces somos un pueblo cuyas maldiciones fueron quitadas, porque el castigo a la desobediencia ya fue pagado por Cristo Jesús. Mire usted. Entonces, nosotros deberíamos de gozarnos, pero de una manera inigualable a las demás cosas que se celebran. Deberíamos ser un pueblo altamente agradecido con el Dios Todopoderoso, porque sobre la tierra,
Fíjese, nosotros podemos vivir sin mayor dificultad en el sentido que hasta las maldiciones han sido quitadas de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en Cristo Jesús. No solamente asistiendo a una iglesia, sino buscando nuestra obediencia en Él, porque Él ya pagó el precio de nuestro pecado. Amén. ¿Por qué no le damos, mire, un aplauso fuerte a nuestro Dios? Esto debe de ser claro porque cuando vienen todas esa serie de situaciones que nos hacen pensar si realmente estamos en maldición o estamos en bendición, pues deberíamos desechar totalmente el punto de si estamos en maldición. No estamos en maldición. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces la maldición no tiene por qué llegar. ¿Por qué? Porque ese castigo ya lo pagó ¿quién? El Señor Jesucristo. Eso es la cosa más grande que nosotros podemos conocer. Fíjese, y eso nos hace quitarnos una carga de encima. ¿Sabe por qué? Porque podemos renunciar, ¿verdad?, con toda certeza al punto de decir para nosotros mismos, mire, la enfermedad no es mía, la pobreza no es mía, la falta de productividad no es mía, o sea, la falta de esto no es mía, no, el Señor ya se la llevó. Pero lo que me dejó Cristo Jesús es la exaltación, la productividad, un estilo, o sea, de vida donde el cielo mismo, fíjese bien, o sea, iba a venir a favor nuestro para que nosotros pudiéramos ser levantados como hijos de Dios para hacer, en este caso, grandes obras en el nombre del Señor Jesucristo. Póngase de pie. Quisiera que dijera conmigo: toda maldición, toda maldición, toda maldición fue apartada de mí en Cristo Jesús. Mi papel como creyente es permanecer en obediencia a mi Señor Jesús. Y esa obediencia me mantiene en plena bendición en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, no tenemos por qué albergar ese sentimiento. De repente en lo profundo del corazón hay como aquello de merezco, a lo mejor merezco esta enfermedad, a lo mejor merezco esta escasez, a lo mejor, y yo digo, no, ya no lo merecemos. Porque tenemos como huir de las maldiciones. Y buscar en este caso que el Señor venga y haga nido, pero no con males, sino con todo lo que Él ha prometido para bendición de nuestras vidas. Entonces yo lo voy a llamar a usted en esta noche y le voy a instar, motivar a huir de ese sentido de culpabilidad. A ponernos a cuenta a todos delante de nuestro Dios, inmediatamente fallemos, inmediatamente estemos conscientes del mal, o sea, ir para decirle, Señor, perdóname, para apartar el desastre de males y que la bendición del Señor se mantenga sobre nuestra vida. Amén. Yo quisiera llamarlo a usted, quisiera llamarlo precisamente a eso, a quitar todo sentido